El segundo set de criterios que queremos examinar como puntos cardinales o vectores para hacer sentencias está relacionado con aspectos más procesales. Y vamos a examinar estos tres, que son la idea de la sentencia como unidad lógica jurídica, el principio de congruencia y la verdad jurídica objetiva. El primer examen es este. Nosotros tenemos en las sentencias considerandos y partes resolutivas. La idea en la que la Corte últimamente ha insistido es que no puede haber disociación entre ambos. En algún momento lo admitió. Usted aténgase a lo que dijimos en el resolutivo. No importa tanto los considerandos. Pero este examen requiere reconocer que la parte dispositiva es una conclusión necesaria de las premisas fácticas y normativas efectuadas en los fundamentos. Y no cabe admitir esta discrepancia donde se consideró algo por un lado y se resuelve algo total o parcialmente distinto. Relacionado con esto, hay algunas ideas en las que también ha puesto la mirada a la Corte, como es la confirmación de mayorías. Sabemos que no basta con la pluralidad de votos, sino que tiene que haber una mayoría sustancial de fundamentos. Esto tiene que ver con el derecho de defensa, porque, como en algún momento, si yo tengo dos razones diferentes por las cuales perdí, ¿cuál sería la que impugno o la que elijo para impugnar cuando tenga que recurrir la sentencia? ¿O tendría que recurrir las dos? Esto es un argumento que alguna vez, con toda lógica, ha puntualizado la Corte. Entonces, ya sabemos que no vale el criterio puramente formalista de decir dos personas llegaron a la misma solución, pero también la Corte ha dicho, no exige la ciega adhesión a un voto, no exige que resulten idénticas para tener por configurada la mayoría necesaria. Sabemos que existe él por su voto y está bien. Está bien en la medida en que este acuerdo, y este es el estándar que ha dado la Corte, por ejemplo en Flamenco, un fallo relativamente reciente, un mínimo de razones comunes que constituyan el fundamento lógico y jurídico del fallo. Después, un voto puede ser puramente legal y otro adosarle citas de autores o derecho comparado, pero tiene que existir un mínimo de razones comunes que me permita determinar cuál es la voluntad del tribunal como órgano colectivo. Esto también tiene que ver con una sentencia no incongruente y que me asegure eventualmente el control. Hablando de congruencia, siempre estamos atentos a que lo que un tribunal resuelve tenga que ver con lo que las partes plantearon y no con cosas que aparecen en el aire o que el propio tribunal introduzca. Aplicable a civil y penal, conformidad entre la sentencia y las pretensiones y defensas deducidas en el juicio. Esto se vincula con la garantía de la defensa en juicio, ha dicho la Corte, porque si aparece sorpresivamente una resolución sobre temas no debatidos, entonces no existió posibilidad de defenderse o de alegar sobre ello. Pero, iura novit curia, en la tarea de establecer la interpretación inteligencia de las normas, la Corte, y esto vale para todos los demás, no se encuentra limitada por los argumentos de las partes, ¿sí? Por los planteos. Entonces sí puede resolver el tema con el fundamento jurídico o con el encuadre jurídico. Vamos a ver cómo se proyecta esto. En la sentencia civil, no puede exceder las pretensiones ni las defensas oportunamente planteadas por las partes. En la alzada, tantum appellatum quantum devolutum, la cuestión no recurrida está vedada al conocimiento de las cámaras o de los tribunales de impugnación. Prescindir de esa limitación, ha dicho la Corte, infringe el principio de congruencia. En materia penal es muy interesante, porque incluso podemos tener varios planteos alternativos de fiscal y querellas. Cualquiera sea la calificación jurídica de que hayan asignado los jueces, el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que fue objeto de impugnación y debate.
no puede haber una condena que surge por otros hechos o por otros planteos no traídos a consideración del tribunal. Y fíjense, subrayamos esto. La Corte desde Rodríguez Pereira, y desde antes, ha habido algún otro fallo también de la década del 2000, viene reconociendo la posibilidad de declarar inconstitucional de oficio. Pero inconstitucionalidad de oficio no significa permiso para saltar por encima de la congruencia. O sea, yo puedo declarar inconstitucionalidad de oficio en tanto iura con curia. Lo que no puedo es darle a la parte lo que la parte no me pidió. Esto lo dijo en un fallo de 2014, el fallo Mansilla. Entonces, vemos cómo los engranajes son engranajes rigurosos. Ahora, en esto aparece también una oxigenación que es de larga data. Es la doctrina del exceso ritual manifiesto, que ahora la Corte está reconvirtiendo de una causal descalificación a una causal rectora, un vector de control que nos pone desde el otro lado pensar en la verdad jurídica objetiva. Entre otros, su carta de nacimiento está en el fallo Colalillo de 1957. Ahí había que comprobar si un conductor tenía o no registro, pero parece que lo acreditó extemporáneamente. Pero estaba acreditado en el expediente. En ese fallo, la Corte dice textual: si bien es cierto, para juzgar sobre un hecho existen limitaciones y cargas de las partes, también lo es que el proceso no puede ser conducido en términos estrictamente formales. La ley acuerda a los jueces la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer hechos debatidos, medidas de para mejor proveer, y tal facultad no puede ser renunciada cuando su eficacia para determinar la verdad sea indudable. Acá también tenemos que ver las derivaciones. Y en las derivaciones implica salirse un poco, habilitación para salirse un poco del corset de los dispositivos procesales. Su interpretación no puede prevalecer sobre la necesidad de dar primacía a la verdad jurídica objetiva. Aparece aquí esta pauta del excesivo rigor formal, incompatible con un adecuado servicio de justicia y regla del debido proceso. Los jueces no pueden prescindir del uso de los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos. Si, de ese modo, la sentencia sería la conclusión de un rito errátil y confuso con la frustración del derecho y el dispendio de actividad jurisdiccional. Esto es un poder muy fuerte que tienen los jueces y que también debe ser usado con cuidado y que tiene también unas causales donde se subraya. En el procedimiento penal, ha dicho la Corte, tiene excepcional relevancia y debe ser siempre tutelado el interés público que reclama la determinación de la verdad en el juicio. Y subrayamos que esto no es solo en sentencias de fondo. Las sentencias de fondo son el lugar donde la Corte encuentra los defectos por la limitación propia de su competencia, que es la del artículo 14 de la Ley 48. Pero varias veces ha dicho que esto se aplica para cualquier idea donde las formas procesales ritualistas determinen el resultado frustratorio de un derecho o la renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva. Estos son entonces los 5 criterios que queríamos examinar como vectores con los que la Corte está controlando, con algunas excepciones, con algunas variaciones, la forma en que los fallos de tribunales inferiores se hacen y la plataforma en que los recursos se están concediendo o refutando.